En cierta mañana de octubre de 1900 y tantos, casi a mediodía, 6 hombres nos internábamos en el cementerio del oeste, llevando a pulso un ataúd de modesta factura, 4 tablitas frágiles, cuya levedad era tanta que nos parecía llevar en su interior no la vencida carne de un hombre muerto, sino la materia sutil de un poema concluido. Este es el prólogo de este libro tan particular que se llama Adán Buenos Aires. Estuve leyendo mucho, me fui a 1900 y tantos de la ciudad de Buenos Aires, en mi relectura de Adán Buenos Aires, porque este espacio que yo llamé Lectores Enredados, que tiene a su vez estos envíos sobre la ciudad de Buenos Aires, es mi homenaje a la ciudad de Buenos Aires, de lo que yo he leído sobre la ciudad de Buenos Aires, que obviamente no es todo, hay mucho, pero por lo menos son los libros que a mí me marcaron y que mostraron cómo era la ciudad de Buenos Aires, lo lúdica, lo trágica, lo inconmensurable, lo extraña, lo poética, lo lírica, lo dramática que es la ciudad de Buenos Aires. Y me fui entonces a la Adán Buenos Aires y me metí ahí y estuve perdido bastante tiempo y quedé absolutamente atrapado ya desde el inicio por este comienzo que es el prólogo de la Adán Buenos Aires, donde comienza con el entierro del personaje principal, Adán Buenos Aires. Este libro es muy particular porque Leopoldo Marechal quiso hacer algo nuevo, algo distinto, porque él formaba parte de un grupo de vanguardistas que se reunían en el grupo de Florida, en donde estaban otros grandes escritores argentinos, y se proponían revolucionar el arte en todos los sentidos estéticos, sin importar la regambre política que tuviera el movimiento. Adherían al surrealismo, al dadaísmo, estamos hablando de 1900 y tantos. Y Leopoldo Marechal entonces escribe esta novela que es lírica, muy poética, que tiene pasajes escatológicos y que es una gran polifonía. Tiene muchas voces, es una novela enciclopédica porque cita desde Homero hasta los momentos actuales que se publicó, que se escribió la novela, porque la novela se escribió en la década del 30, se publicó recién en 1948, y en ella, por ejemplo, hay citas como ya dije, de Homero, otros poetas, escritores clásicos, pero también escritores argentinos, cita hechos de la política argentina, por eso se la llama una novela enciclopédica, y por eso se la ha comparado mucho con el Ulises de James Joyce, que se empezó a escribir a principios del siglo XX, y que parece que era materia de arduos debates en el grupo. Un grupo que era muy particular, en donde estaban Jules Solar, estaban Borges, estaba Nora Lange, Nora Borges, estaba Scalabrini Ortiz, estaba Marechal, obviamente, y que se oponía en realidad a otro grupo, que era el grupo de Boedo, que era un grupo que se reunían en el café, hay dos opiniones, uno dice en el café Margot, otro en el café japonés, ambos sobre la avenida Boedo, muy cerca de la cancha de San Lorenzo, y eran ideológicamente opuestos, eran más bien escritores afiliados a la idea socialista, buscaban el arte al servicio de la revolución, ¿sí? Ahí estaban Roberto Arlt, Leónidas Barletta y otros, ¿no? Lo importante es que la dificultad inherente más allá de la ideología a la que adhirió después Leopoldo Marechal, que le costó un ostracismo político y literario,
él a partir de que asume Perón, él adhiere al peronismo, y cuando cae el peronismo sufre un ostracismo muy importante. Pero además de eso, que no es poca cosa obviamente, la misma obra es una obra que es compleja, ardua de leer, pero que una vez que uno se mete, la va transitando, y más que nada uno se queda pegado a los personajes. Los personajes son muy particulares, ¿no? Adán Buenos Aires es un poeta, ¿no? Que despierta a la vida, vuelve en realidad a la vida, y Adán Buenos Aires es un recorrido de este poeta desde la oscuridad a la luz. El libro está dividido en 7 capítulos que Marichal lo llama 7 cuadernos. En los 5 primeros está escrito por Leopoldo Marechal, obviamente, pero en el capítulo 6º y 7º, el 6º es el famoso libro de tapas azules, y el 7º lo llama de una manera especial, ¿no? Llama Viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, que son transcripciones que Marechal hace de unos manuscritos que le dejó Adán Buenos Aires. Entonces hay un ida y vuelta, hay una verdadera cinta de Moebius entre Marechal y Adán Buenos Aires, que es como una especie de su alter ego. En este recorrido de Adán Buenos Aires, que comienza un jueves santo y concluye el domingo, él en ese viaje conoce el amor, ¿no? Y va recorriendo la ciudad y va mostrando esa ciudad polifónica que había recibido a cientos, a miles de inmigrantes, y despierta Adán Buenos Aires en una pensión de una calle de Villa Crespo, Monte Egmont 303, y en una pensión, y comienza a dialogar con su vecino Samuel Tesler, y empieza el despertar y el recorrido de la ciudad. Villa Crespo era un barrio donde había ido a vivir muchas de las familias inmigrantes. Entonces lo que hace Marichal es traer a los personajes homéricos y ponerlos en figuras de la vida del barrio de Villa Crespo. Es muy interesante eso. Además, otra cosa muy, muy graciosa, porque también tiene mucho humor, un humor especial. Es como que uno se va y se mete 100 años atrás. Era un momento que se discutía, estos dos grupos discutían la estética y la política a instrumentarse a lo largo de todo el siglo XX. Algo que, bueno, de alguna manera, ahí se sentó las bases de esos dos grandes movimientos literarios de la Argentina. Tan es así que Adán Buenos Aires, que no fue bien recibido por su grupo de Boedo, recién fue rescatado y recién se hizo famoso en los 60 gracias al grupo Contorno, un grupo de intelectuales, entre los que estaban Oscar Mazota y otros intelectuales, de alguna manera cercanos también al peronismo, y rescatan a Adán Buenos Aires luego de la publicación del Banquete Severo Arcángelo, que permitió hacerse famoso, ser muy leído a Leopoldo Marechal, y permitió la reedición de la Adán Buenos Aires. Decía que su grupo no lo entendió, no lo recibió bien, tal así que en la reedición Marechal los borró de la cita. Se lo acusó de ser un libro tomista, con dificultades narrativas, y se rechazó mucho las cuestiones un poco escatológicas que tiene, al modo del Ulises, obviamente. Y el único que lo rescató, y eso es muy interesante, fue Julio Cortázar.
ya de entrada lo recibió muy bien y fue una gran influencia para su rayuela. El Adán Buenos Aires, entonces, es un libro complejo, de no fácil lectura, pero que una vez que uno se mete en su mundo, uno queda atrapado y fascinado por este mundo. Les quiero leer un párrafo del primer capítulo. Comienza así, en cursiva dice, hay una estrofa que dice: el pañuelito blanco que te ofrecí bordado con mi pelo, que es una estrofa de un tango que hizo famoso Carlos Gardel. El pañuelito blanco que te ofrecí bordado con mi pelo. Y a continuación escribió esto Leopoldo Marechal: templada y riente como lo son las del otoño en la muy graciosa ciudad de Buenos Aires, resplandecía la mañana de aquel 28 de abril. Las 10 acababan de sonar en los relojes, y a esa hora, despierta y gesticulante bajo el sol mañanero, la gran capital del sur era una mazorca de hombres que se disputaban a gritos la posesión del día y de la tierra. Lector agreste, si te adornara la virtud del pájaro y si desde tus alturas hubieses tendido una mirada gorrionesca sobre la ciudad, bien sé yo que tu pecho se habría dilatado según la mecánica del orgullo ante la visión que a tus ojos de porteño leal se hubiera ofrecido en aquel instante. Para mí acá hay una influencia también muy importante porque tenía charlas con él, Macedonio Fernández. Macedonio estaba escribiendo, sin poder publicar todavía, llevaría varios años, el Museo de la Novela de la Eterna, donde plantea la cuestión del lector, le habla al lector, y acá tenemos también que Marechal le habla al lector, ¿sí? Entonces, yo creo que hay varias influencias, y yo creo que había una conexión especial con Macedonio, porque Macedonio era un hombre que sufría mucho, tenía muchas crisis, y Marechal empezó a escribir esta novela, según confesó él, en París, en plena crisis existencial, crisis que lo llevó a hacerse católico, ¿sí? A convertirse al catolicismo. Por eso en el Adán hay citas bíblicas frecuentes, muy importantes aparte. Y entre los, no quiero dejar pasar, quiero leer porque no lo puedo retener, aquellos personajes de la novela y que están tomados, inspirados en sus amigos. Samuel Tesler y Jacobo Fichmann. Schulze es un astrólogo que no es otro que Jules Solar, que lo va a acompañar en el séptimo capítulo, en el descenso de la ciudad de Cacodelfia. Van descendiendo, ¿no?, al modo de la Divina Comedia. Schulze es su astrólogo, es su Virgilio. En cada hélice, porque es un mecanismo que tiene hélices que van descendiendo, en cada hélice hay un barrio de Buenos Aires, y Marechal lo llama un caco barrio, ¿no? Sigo con los personajes. Frankie Amundsen, del Solar. Luis Pereda es un poeta ciego, ¿quién otro puede ser si no es Borges? Bernini es Scalerini Ortiz, un dato no menor muy importante, por otro envío que voy a hacer. Está también Titania es Victoria Ocampo, ¿sí? Entonces, este modo de plantear una novela que se incluya a sí mismo y se incluya a su grupo, y que incluya una búsqueda como de lo universal, del todo, ¿no? Era particularmente propio de la época, ¿sí? Propio de la época, pero que nadie lo había logrado, nadie lo ha hecho en la literatura argentina. Es la primera vez que se hace algo así, ¿no? Y que se logra algo así, ¿sí? Bueno, yo creo que mi hipótesis básica de lectura, que no es hipótesis mía obviamente,
que la he tomado de distintos autores, principalmente de Ricardo Piglia, es que la ciudad de Buenos Aires es una especie de máquina, yo diría una máquina que va pariendo a sus poetas para que hablen de sí misma, ¿sí? Yo creo que esa es mi idea que me llevó a mí a poder elegir a los autores con los que voy a hacer estos envíos que yo di en llamar Mi Buenos Aires Leído, ¿sí? Y Herido y Querido.